Hola chicos, este es nuestro primer video de diseño de la información aplicada. Verán, yo tengo un poco de tiempo dando clases, aquí no tanto, tal vez un año, pero ya tengo bastante tiempo dando clases en otras escuelas. Soy diseñador gráfico de profesión, estudié animación 3D también y estudié educación también. Y tengo un doctorado en educación. Eso fue un poquito antes de la pandemia que terminé mi doctorado. Espero que las materias les parezca interesante, que no se aburran, pero sobre todo que puedan entregar a tiempo sus trabajos. Sus trabajos son relativamente sencillos, pero pues obviamente tienen ciertas instrucciones que deben de seguir. Y por favor, no dejen todo al último, como en ocasiones me ha pasado con otros alumnos que dejan todo hasta el sábado o el domingo, con entregas tardías y pidiendo que después se les reactive de nuevo tal vez el examen cuando han cometido varios errores, entre ellos tal vez hacer el examen hasta el domingo, ¿no? Ya dando casi las 12 de la noche, y por supuesto, pues obviamente la plataforma se cierra, ¿no? Y pues vamos a ver un poquito de la carta descriptiva y vamos a ver una presentación para que también les ayude a resolver las preguntas de los foros y pues, obviamente también para resolver algunos de sus trabajos que ustedes están por realizar. Y pues bienvenidos. Ahora la materia, pues ya les había dicho yo el nombre, consta de 4 semanas. Vamos a ver los criterios de evaluación. Son bastante sencillos. Yo creo que si ustedes ya llevan tiempo estudiando, pues les va a encantar, ¿no? Y no creo que haya ningún problema, porque relativamente estudiar en UNIDEP es bastante sencillo, ¿no? No es algo que nos lleve muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la primera semana, aparte del video que estamos grabando, vamos a ver lo que es un foro. El foro le puse por tema definición de conceptos, elementos de un sistema de información. Vamos a ver un poco sobre ese tema. También van a hacer como segundo proyecto una línea de tiempo, que en este caso se llama Origen y Actualidad del Diseño Gráfico. Van a encontrar muchísima información en internet sobre este tema para que empiecen a generarlo desde el principio, del origen del diseño gráfico hasta el final, que de todos modos lo vamos a ver aquí en ciertas partes, no por supuesto no en todo, pero lo vamos a definir. Y luego vamos a ver algo del mapa, van a hacer ustedes un mapa mental del Design Thinking, esta herramienta que sirve para generar y resolver proyectos, que es muy actual y está en boga en todos los lugares que a lo mejor están generando campañas de publicidad, ¿no? Entonces vamos a ver esos temas, los porcentajes están ahí, ustedes los pueden ver en la pantalla. Hay de 6 a 7% y por supuesto los exámenes y otras cosas pues varían entre el 10 y el 15%. Si me voy a la semana 1 del proyecto, pues vamos a notar que por ejemplo en el foro 1 pues hay que contestar unas preguntas con ciertas instrucciones también para poder tener todo todo el porcentaje completo. Entonces, lo primero que vamos a ver es ¿qué es el diseño gráfico? ¿Cuáles son las diferencias entre arte y diseño? Hay que ponerlas. Realmente es bastante sencillo. ¿Cuáles son las áreas en las que el diseño se divide? Por supuesto, ustedes, si se van a dedicar a esto, pues deben saber a qué áreas me estoy refiriendo. Ahora, el porcentaje que tiene es de 6% si ustedes entregan completamente bien el foro. Recuerden que no solamente es escribir y dar las respuestas, también hay que dar una retroalimentación a sus compañeros y hay que cuidar la redacción y la ortografía. Y eso es importante. Y eso es algo que les pasa comúnmente, que en ocasiones no son capaces de llevar esa segunda parte y sobre todo la redacción que yo reviso constantemente, ¿no? Entonces no hay que dejarlo de lado. Ahora viene la línea de tiempo. La línea de tiempo pues, son relativamente fáciles, se pueden hacer con diferentes programas, pero también aquí en el trabajo pues yo se lo estoy pidiendo en Word o en PowerPoint. No hay ningún problema en que ustedes puedan entregarlo. Les recuerdo que la línea de tiempo no es un resumen. Para aquellos que se les ocurra hacer un resumen van a tener tache y van a tener 0 en ese porcentaje porque no están entregando de forma correcta. La línea de tiempo no es un resumen. Es simplemente delimitar con fechas e imágenes y tal vez algún concepto, algún hecho importante dentro de la misma línea de tiempo y que empieza desde el origen hasta el final del diseño actual como nosotros lo conocemos. Entonces vayan poniendo fechas, vayan poniendo imágenes, vayan haciendo y generando cosas bonitas. Recuerden que una línea de tiempo, como su nombre lo dice, debe de llevar una línea de tiempo. En sus proyectos lo pueden hacer línea de tiempo horizontal o pueden generar la línea de tiempo de forma vertical.
El chiste es que ustedes puedan entregar de forma correcta lo que se les está pidiendo. Es bastante sencillo. Tiene un valor de 7%. Y luego tenemos el mapa mental del Design Thinking. Esta herramienta que, como les digo, la vamos a ver a continuación también. Entonces ese es el tema central. El mapa mental, por supuesto, también lo tienen que hacer en Word. Pueden utilizar PowerPoint también, pero al final, pues, siempre les pido los proyectos o que entreguen sus trabajos en PDF, ¿no? Es la forma más fácil para que pueda yo revisar sus proyectos en la plataforma y no contenga, o cuidando que ustedes no contengan errores. Recuerden que tienen que meterle diseño a esto que están haciendo porque están estudiando cosas de diseño, entonces hay que echarle galleta a todo lo que se llame diseño, entonces usen también su experiencia, sus conocimientos. Nada más que recuerden utilizar tipografías que en este caso serían fáciles de entender, aquellas que no tienen palitos o pies, también tal vez Arial, tal vez Helvética, tal vez Times New Roman, pero no les diría que usaran Times New Roman, ¿no? Podrían usar otras tipografías, pero eso es importante que las tengan. El valor es de 7%. Y recuerden que si les pido portada, pongan portada. Si les pido introducción, pongan introducción. Y pues por supuesto no pueden utilizar tipografías de 12 puntos dentro del contenido. Eso es absurdo. No pueden usar tipografías más grandes de eso, de 12 puntos. Tienen que ser de 12 puntos. Los títulos tal vez 12 puntos, menores a 8 puntos tampoco. Tienen que utilizar ese puntaje. Y recuerden de acomodar bien todo, no lo pongan todo en desorden. Y esa es una de las partes más importantes cuando estamos haciendo este tipo de trabajos en línea, ¿no? Y son parte de los requerimientos que les estoy pidiendo. Vamos a ver la presentación. Y bueno, vamos a resumir en resumidas cuentas, como su palabra lo dice. Vamos a definir lo que es diseño gráfico. El diseño gráfico, como para muchas personas lo conocen, tiene nociones muy interesantes. En algún momento cuando uno piensa en diseño gráfico, uno piensa en programas como Adobe, como Photoshop, como Illustrator. Creador de logotipos, creador de imágenes, creador de manejo de internet, creador de revistas, y es cierto, es parte de las nociones de lo que uno es diseño gráfico, ¿no? Y bueno, hay diferencias y connotaciones que lo hacen parecido al arte también, y también, pues digámosle así, hace tiempo los arquitectos desarrollaban esta parte del diseño gráfico, también lo hacían porque no había diseñadores como tal. Sin embargo, la carrera existió después y se dividió y se creó en la parte del diseño gráfico. Ahora, ¿cómo lo definiríamos? Definiríamos con aquella persona que planea, planifica, practica, produce ideas y experiencias de contenido visual y textual que puede plasmar ya sea en internet, que puede ser plasmado obviamente en algo digital, puede ser plasmado en algo impreso. Se me olvidó poner el cargador. Denme un segundo, voy a poner el cargador de mi laptop. No me tardo nada. Ay, iba a ser una quintería. Bien, ya podemos continuar con lo que les estaba diciendo. Y bueno, hay grandes diferencias con el arte, por supuesto. Por ejemplo, esta sí es una profesión. El arte no necesariamente es una profesión, aunque también se gana dinero con el mismo, pero no fue su principio original, ¿no? Y bueno, sí se relacionan entre sí. Y bueno, podemos entregar desde proyectos bidimensionales, tridimensionales, materiales que son totalmente táctiles, aquellos que nada más son visuales, pero todos están contenidos con tipografía, colores, con ideas y pueden ser transmitidos en diferentes medios de comunicación y por supuesto utilizamos mucho lo que se llama psicología del color también. Y bueno, hay muchos autores y pues en las carreras de diseño gráfico se ve mucho diseño de arte, la comunicación, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente parte de la presentación. Y bueno, ¿por qué es importante la parte del diseño? Pues mucha gente con el tiempo el diseño gráfico yo diría que se ha vulgarizado.
¿Por qué vulgarizado? Porque piensan que cualquier persona puede hacer diseño gráfico. Y eso también se ha convertido así porque han nacido escuelas a las cuales se puede ir de forma muy barata, donde nada más se aprende a usar programas, pero no se les enseña a pensar con creatividad, no se les enseña a hacer lluvia de ideas, no se les enseña esta parte del design thinking que les estaba contando y les voy a explicar más adelante, que son importantes para aquellos que nos dedicamos al diseño gráfico y que sería importante que también pues los alumnos lo aprendieran dentro de lo que se llamaría diseño gráfico, ¿no? Y por supuesto hay muchas otras materias que deben de estar incluidos como parte de ser diseñador gráfico. Entonces eso ha vulgarizado bastante. Se dice que en una década tal vez ya no existan los diseñadores gráficos debido a la cantidad de software que ya te facilita y te hace muchas cosas. Puede ser, quién sabe. Sin embargo, es una carrera que me gusta, es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones y me ha permitido también darme a conocer por internet, me permite dar clases y la verdad es que me encanta, me permite crear proyectos como el cuadro que está aquí atrás. Es de animación, tiene anime, tiene realidad aumentada, pero ese es otro tema, ¿no? Ahora, dentro del diseño gráfico, pues hay que entender que en este caso el diseño gráfico pues está relacionado con casi todos los quehaceres, ¿no? Si queremos generar publicidad, pues hay que pasar por el diseñador gráfico. Queremos llamar la atención de un producto, hay que llamar al diseñador gráfico. Entonces, queremos hacer una playera con diseño, hay que meterle diseño gráfico, ¿no? Bueno, pero las razones principales por las cuales a lo mejor queremos darnos a conocer, pues son varias. Una de ellas es causar una buena impresión de los proyectos que hacemos, generar ventas, diferenciarnos de la competencia tal vez, generar confianza, reconocer lo que el cliente quiere y darle un resultado correcto a lo que él está pensando o quiere realizar, tener alcance utilizando los medios que sean necesarios, ya sea impresos o audiovisuales, utilizando internet. Y por ejemplo, vamos a tener que traducir lo que se llama la comunicación visual y el lenguaje visual hacia un proyecto, hacia algo efectivo que tenga la posibilidad de darse a conocer ante todos, pero también sea fácil de entender. En resumidas cuentas, se relaciona mucho con el marketing y pues no podría llevarse a cabo si el marketing no podría llevarse a cabo si no tenemos diseño gráfico para generar toda esa lluvia de ideas que generamos a través del design thinking. Ahora vamos a ver algo muy importante, que son las diferencias entre arte y diseño. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues vamos a verlas, están precisamente puestas las puse en forma de lista, espero que les sirva. Son como muy obvias, muy claras. Entonces, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el arte expresa, comunica sentimientos y estados de ánimo. También lo hace el diseño gráfico. La única diferencia es que pueden ser varios mensajes, pero también muchos de ellos son concretos y ordenados, a diferencia del arte, que eso se malinterpreta o se puede interpretar de diferentes formas, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, el arte está hecho para satisfacer muchos gustos. El diseño gráfico está hecho para satisfacer necesidades. Eso es muy importante, el saber que tenemos que satisfacer necesidades, ¿no? El arte no es tal cual, tal vez la única necesidad que satisfacería, tal vez es vender el arte y, por ejemplo, reproducir las propias ideas que tal vez quiere decir el artista. Que en pocas palabras, pues depende de la interpretación y el diseño no depende tanto de la interpretación, depende mucho más de algo que nosotros estamos generando con un sentido, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente que dice, por ejemplo, aquí por ejemplo los artistas lo hacen, como dice ahí, pues dependiendo al gusto del artista. En la parte del diseño sí interviene mucho la parte del gusto del diseñador, pero no necesariamente, porque nosotros nos vemos inmersos en tener clientes, en desarrollar ideas para otras personas. Entonces tenemos que desarrollar las ideas de otras personas y hacerlo al gusto de otras personas, ¿no? Entonces, eso también implica que no necesariamente sea algo que nos tenga que agradar. En algún momento se van a dar cuenta
de que se pueden topar con cuando estén haciendo tengan algún cliente o simplemente eh, tengan que desarrollar alguna idea para una empresa o algo y se van a dar cuenta que dentro de las opciones que ustedes están creando, la que a lo mejor ustedes consideren que es la mejor, no simplemente para el cliente no lo va a hacer y entonces al final de todos modos vas a tener que llevarla a cabo, aunque incluso no la pongas en tu propio portafolio, ¿no? Que el portafolio es parte primordial de ser diseñador, ¿no? Y entonces puede pasar eso que les estoy comentando y el arte se puede hacer en sí, de alguna forma puede venderse, sin embargo no, se supone que no es su fiel común, su idea principal, ¿no? Ahora, por ejemplo, el arte puede tener cosas mágicas, fantásticas, ideas locas, lo que uno quiera, el diseño también, pero no necesariamente lo que vayamos a hacer, más bien necesariamente lo que nosotros hagamos de diseño, pues se tiene que vender, porque va dirigido hacia un público, ¿no? Y también tenemos ciertos temas que tenemos que cumplir. Ahora también, el arte son ideas realizadas espontáneamente, las cuestiones del diseño no necesariamente, porque incluso en ocasiones ni siquiera son nuestras ideas, son ideas de otras personas, ¿no? Ahora, la interpretación de la audiencia del arte pues puede variar dependiendo de lo que está viviendo la persona que lo está viendo. Y el arte y el diseño gráfico no, tiene que ser una audiencia con algo, con un tema muy específico que pues obviamente nada más hay una sola interpretación sobre lo que se esté viendo. El arte puede ser todo creado a nivel decorativo, no necesariamente tiene que cumplir una función, simplemente el hecho de que te guste lo que estés viendo y te encante. El nivel de diseño también lo tiene, pero también se involucra muchas partes de cosas publicitarias, en donde pues ese, podríamos llamar arte, pues se vende, ¿no? Es una línea muy delgada, algunos dirían, eres diseñador gráfico, pero también eres artista, porque también creas cosas que también son decorativos, como el cuadro que yo tengo atrás y otros que yo tengo creados, ¿no? O los que están en internet. En esa parte pues tienen razón, es una línea muy delgada, ¿no? Luego vamos a ver este tema que está más adelante, áreas del diseño, ¿no? Las áreas del diseño son diversas, han ido aumentando con el tiempo, algunas han ido reduciéndose, pero mayormente lo que son digitales se han ido ampliando mucho más. Entonces, en algún momento, si ustedes siguen dedicados a esta parte del diseño, pues seguramente van a encontrar que les puede ser bastante interesante. Aquí voy a ver hasta qué punto se está bien. Punto 2. Ok. Entonces vamos a ver elementos de estudio y diseño de mensajes, que esa es una parte importantísima para, como diseñador tenemos que llevar a cabo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que representar visualmente un lenguaje y los pensamientos de cualquier cosa que vayamos a hacer. Estos tienen que ser visibles, legibles, deben de comunicar, tienen que tener un contexto teórico. Y bueno, nosotros somos en este caso como los mediadores entre lo que el cliente quiere y el consumidor va a consumir como su nombre lo dice. Nosotros podemos dedicarnos a muchas cosas en la parte del diseño en diferentes ámbitos. Uno de ellos puede ser la política, puede ser la economía, la ciencia, el arte y la cultura. Por eso es que a veces puedes encontrar fuentes de trabajo dentro de los museos o tal vez en un lugar de sector público, ¿no? Porque también se da. Ahora también tenemos la opción de ofrecer diferentes tipos de servicios dentro del mercado. Algunas que podemos mencionar, por ejemplo, son los libros. Podemos generar interfaces en las páginas web. Antes generábamos interactivos. Eso me tocó hacerlo a mí en CD-ROMs y los metimos. Actualmente las computadoras ya no utilizan CD-ROMs. Ya no es necesario que las tengan. Todo lo manejamos dentro de una USB o nuestro disco duro, ¿no? Y bueno, también podemos generar interiorismo, pero utilizando a lo mejor levantamientos 3D. También podemos estar utilizando cosas que usa papelería, utilizamos folletos, generamos sistemas de orientación, podemos trabajar dentro de los mapas. ¿Qué podríamos hacer también? Tenemos gráficos, podemos trabajar en la televisión para hacer cortinillas, trabajamos dentro de las películas para hacer edición, podemos generar empaques o embalajes de algún producto, podemos generar sitios web, podemos trabajar en periódicos, en fin, podemos hacer un sinfín de cosas que nos pueden servir para hacer muchas e interesantes conceptos
que obviamente pues nos va a generar una entrada de dinero más entre más conocimientos tengamos, aunque también he de reconocer que hay diseñadores que se especializan solamente en una cosa, ¿no? Ahora, dentro de los mensajes que nosotros vamos a desarrollar, pues vamos a tener el contexto de los mensajes, ¿no? Una de esas cosas es primero definir el proyecto. Para definir el proyecto a veces es importante delimitar ciertas cosas y ciertos alcances y ciertos desarrollos que podemos hacer y no meternos en cosas que realmente nosotros desconocemos. Y bueno, rodearnos de las personas correctas y resolver todas las dudas que tengamos para poder definir el proyecto perfectamente bien y tal vez sacar los costos y tal vez tener el seguimiento correcto de lo que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Otra cosa importante es la investigación y el análisis de referentes. También tendremos que a lo mejor hacer un poco de investigación para saber si realmente algo ya existe en el mercado, ya funcionó, si tuvo buenas cosas, buena aceptación o no tuvo una buena aceptación también. Esa parte creo que es importante, que uno tiene que hacer un análisis en ese aspecto. Alguien me decía, vamos a poner un proyecto relacionado con perros y bueno, pues piensa en el nombre, pero generalmente piensan en un nombre en inglés, algo que tenga pet, algo que tenga fiestas, no lo sé, pero pues pensemos que también a lo mejor ese concepto ya existe, a lo mejor no está bien desarrollado, pero a lo mejor ya es una marca y no puedes usar ese mismo nombre, etcétera. O sea, son los pros y contras que debes de desarrollar cuando estás pensando en la investigación y en los análisis de los referentes, ¿no? Ahora, la definición conceptual, pues sí, tiene que ver con que ya tenemos a lo mejor una palabra clave, el nombre tal vez de la empresa, el nombre del proyecto, tal vez los colores que ya elegimos. Ya hicimos un poco de lluvia de ideas también para definir el concepto, ¿no? Y hacia dónde va y dónde vamos tal vez a invertir un poco, ¿no? Y ya en la exploración formal, pues ya digamos así que ya podríamos empezar a sacar costes del proyecto. A lo mejor va a ir en bolsas, a lo mejor va a ir en empaques, va a tener página web, va a tener página de Facebook, va a estar en redes sociales, etcétera, ¿no? Y luego vamos a tener la realización definitiva, en donde ya lo empezamos a hacer todo esto y ya podemos empezar a desarrollar un mensaje claro para un producto, ¿no? Bueno, ya que concretamos todos estos mensajes, pues tenemos objetivos y valores que queremos comunicar dentro del diseño, que es parte importante de ser diseñador y de realizar un producto o un proyecto. Ahora también tenemos que definir los formatos en los cuales vamos a dirigirnos. A lo mejor nada más nos va a ser impreso, a lo mejor nada más va a ser digital, no lo sé, pero tenemos que definirlo, ¿no? Y bueno, hay que sacar toda esa recopilación de información, tener obviamente nuestras propias conclusiones, hacemos nuestra lluvia de ideas que ya les había mencionado, y bueno, vamos a también elementos de bocetaje que tenemos que realizar a mano, utilizando la computadora, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para llevar nuestro elemento o mensaje que se lleve a cabo, ¿no? Y obviamente tenemos que tener y pasar revisiones entre nosotros, si lo estamos haciendo con alguien más o con nuestros clientes. Hay que tener en cuenta eso también. Y esa parte es creo que importantísima para que podamos tener obviamente la versión definitiva y la cual se va a quedar. Luego vamos a ver otra partecita de esto. En este caso vamos a ver lo que son los tipos del diseño. Ya les había mencionado que existen diferentes tipos de diseño. Uno de ellos, por ejemplo, es el diseño editorial, de que ha causado gran relevancia, sobre todo porque los programas se han actualizado y te permiten incluso a veces hacer revistas interactivas, ¿no? Es un gran paso crear PDFs interactivos o también revistas digitales que ya no necesariamente tienen que llevarse a cabo para ser impresas. Ahora, esta parte, por ejemplo, se encarga de la maquetación y composición de publicaciones, como ya les había dicho. Algunas son impresas, otras son digitales. Entre ellas se encuentran libros, revistas, periódicos, etcétera. Pero este contenido pues tiene cierta forma, ciertos requisitos, cierto acomodo que permita que el lector pueda hacer esa misma lectura de forma correcta y pues funcional. Luego tenemos la parte que llamaríamos el diseño web, ¿no? Enfocado en diseño de páginas, sitios web, aplicaciones. Y ahora que ha aparecido esta parte de UX Design, donde pues vamos a tener que aprender a utilizar otras aplicaciones, otras herramientas para que el diseño del usuario sea mucho más práctico, mucho más sencillo, mucho más visual y llame demasiado la atención. Entonces,
vamos a pensar en ello cuando estemos haciendo sobre todo aplicaciones y haciendo un poco de lo que serán las páginas web, pero ya cuando las estamos enfocando en la parte del, ¿cómo le llamaríamos? En los móviles o tabletas, que se ha vuelto casi importantísimo para cualquier cosa que vayamos a desarrollar, ¿no? Y bueno, hay que cuidar la parte de los datos, que es muy importante. El diseño, cómo se va desarrollando, porque ahora ya las páginas pues se hacen en formato de cascada, es decir, que uno va hacia abajo y uno va moviendo, ¿no? Y entonces la información pues va apareciendo arriba, ¿no? Cuando usamos el scroll o usamos el dedito utilizando la mano, ¿no? Luego tenemos otro movimiento que pues es una separación dentro del diseño gráfico, sería el diseño industrial, pero ello pues obviamente está más orientado a lo que sería el empaque, ¿no? A la creación de objetos del producto, es como una variante. Me tocó a mí también tener esta parte de, no le llamaríamos diseño industrial, sino diseño de empaque, pero está muy relacionado con esto y pues obviamente hay que cuidar la funcionalidad, el peso, el material con el cual se está haciendo, los proyectos que sean rentables, etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar esta parte y tiene que ver con el diseño industrial. Ahora, si vemos otra partecita, vamos a ver esta parte que ha tenido ya muchísimo tiempo auge, que es el diseño de modas. Ya hay carreras específicas que ya enseñan diseño de modas y pues tienen que ver con diseño gráfico también. Ya presentas y desarrollas ya sea bocetos, bosquejos, conoces tipos de telas, te enseñan incluso a coser, te enseñan a cortar, te enseñan a crear prototipos. Pues ya hay mucho de eso que se ha ido avanzando con el tiempo y se ha ido actualizando y hay muchos referentes de esta parte del diseño de la moda que ahora ya se llamaría más diseño textil, ¿no? Porque incluso tú puedes buscar trabajo y te dice ahí, estamos buscando diseñador textil, ¿no? Pero ya es una especialidad más específica que puedes desarrollar y si quieres ser parte de eso, pues hay que trabajarle y hay que talacharle bastante también. Y pues yo conozco gente que incluso trabaja en obras de teatro o en las películas haciendo los trajes de los personajes o de los actores. Y tienen muchísimo trabajo también. O puedes crear tu propia marca y empezar a vender también. Luego tenemos los diseños de interiores que agarró mucho auge a través de internet y de los medios visuales o los videos, donde había gente que ya desarrollaba o acomodaba muebles, compraba muebles con diseño y ya te ponía colores, incluso ya se metieron a esta parte del Feng Shui, en fin, la entrada de luz, muchas cosas, ¿no? A lo mejor ya los diseños se volvieron más sencillos, como los llamados minimalistas, pues ya fue agarrando forma y fue creciendo, ¿no? Y creo que es importante, pero creo que en México está un poco atrasado en ese aspecto. Y atrasado no porque los mexicanos estemos mal, sino por la situación económica presente en el país, lo cual ha hecho que tal vez un diseño de interiores pues no tenga el mismo auge o tal vez la misma fuerza como en los países de primer mundo, cuando una persona tiene dinero, pues tiene la capacidad pues de gastar en ello, ¿no? Dedicarle eso que quiere para su casa o para su comercio, etcétera. O sea, le es práctico el poder gastar en ello, entonces sería mucho más fácil que una persona se dedique a eso estando fuera de México, ¿no? Y luego pues tenemos otras áreas en las cuales se puede aplicar el diseño, ¿no? Estas varían, obviamente van cambiando. Por ejemplo, puedes poner almanaques, puedes poner también catálogos virtuales, te puedes meter a la parte de los videojuegos, pero yo lo relacionaría más si estudias a lo mejor animación, que ya actualmente ya se convirtió más en una carrera que en una variante de diseño gráfico, aunque también en las carreras se debería de enseñar más animación. A mí no me tocó mucho que me enseñaran en la escuela animación, me hubiera gustado, yo lo estudié aparte en otra escuela, después de que acabé la universidad, después de que trabajé y me metí a trabajar un tiempo y luego decidí meterme a estudiar animación y pues me gusta mucho, ¿no? Yo esta parte de la animación lo hago en 3D, sí hago cosas en 2D porque eso ya lo sabía hacer, pero las cosas en 3D pues sí las hago en un software que se llama Maya, Autodesk Maya, en ese entonces se llamaba Alias We From la compañía, no existía como Autodesk,
porque eso sería como 3D Max, sería otro programa. Y sería interesante que se pudiera dar a lo mejor ese tipo de materias dentro de UNIDEP. La verdad desconozco la lista o la tira de materias si realmente se da de esa forma. Pero bueno, es una de las variantes que existen dentro del diseño gráfico y que pues te genera muchas, pues tal vez ganancias y te da otras oportunidades, ¿no? Luego tenemos esta parte de las áreas del diseño. Vamos a pensar en cuál es el rol del diseñador gráfico hoy en día, ¿no? Ya se puede delimitar bastante lo que es la parte del diseñador gráfico y pues vamos a pensar que primero es una hermosa profesión, es de mucha creatividad, realmente es difícil que alguien se aburra. Ahora vamos a utilizar mucho lo que se llamaría creación de imágenes, vamos a tener que estar haciendo uso de imágenes, tal vez nosotros fotografiando o tal vez nosotros sacando video, en fin, todo eso nos sirve para todo. Ya existen catálogos en internet, ya existen librerías, ya se ha modernizado mucho más, ya se pueden comprar. Pero el chiste de todo esto es que nosotros seamos capaces de vender un producto, de hacerlo o darlo a conocer. Y la otra es que nosotros también estamos relacionados con la comunicación y entonces tenemos esa responsabilidad social de, de enseñar lo que sabemos hacer, de mostrarlo al público y sobre todo que se venda y podemos ayudar a la parte de la publicidad y el marketing, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros generamos de impacto en la sociedad y la cultura. ¿Qué estudia el diseño gráfico? Bueno, pues ya les había mencionado algunas de esas herramientas que utiliza, ¿no? Ya habíamos visto que era web, ya habíamos dicho yo que era animación, fotografía, edición, podemos generar audiovisuales. Y bueno, podemos incluso utilizar hasta matemáticas, podemos generar recursos o cursos también básicos, podemos trabajar incluso en universidades como yo, que puedo ser docente porque también estudié educación, tengo desde una especialidad, tengo una maestría y hasta un doctorado en educación que me ha servido bastante. Aparte de ser mis labores principales que son ser freelance y vender cosas también, ¿no? Y por supuesto, lo segundo sería dar clases. ¿Qué tipos de contenidos nosotros podemos generar? Bueno, podemos generar diversos contenidos dentro de las ramas del diseño gráfico, ¿no? Si nosotros quisiéramos crear, por ejemplo, un curso a través de internet, podríamos generar un curso tal vez de comunicación visual, tal vez un curso de diseño digital, tal vez uno de web, tal vez uno de ilustración, uno de creatividad, creo que sería más difícil, pero creo que a mucha gente le llamaría la atención. ¿Podemos relacionarnos con el marketing? Por supuesto que sí. A mí me tocaba dar clases de marketing, pero relacionado a diseño UX, diseño del usuario, ¿no? Diseño de aplicaciones, que es bastante interesante y a la gente pues realmente le gusta, realmente le llama la atención, ¿no? Entonces yo me iría más por ese lado. Por ejemplo, dar clases de dibujo también se puede hacer. Actualmente tengo otra materia también aquí en UNIDEP que no tiene que ver con dibujo, pero yo les decía a los alumnos, los pongo a dibujar con el mouse, es muy complicado. Mejor utilizar una tableta. Desgraciadamente no tenemos, ellos no tienen tableta, yo sí tengo la mía. O la otra, tener una Cintiq o algo para poder dibujar en la pantalla. Eso sería mucho más proactivo. Sin embargo, la materia tuvo que ser basado más en cosas de teoría, ¿no? Pero pues sería importante porque sería parte de tener la logística y todo para enseñar materias como dibujo. Yo llevé dibujo técnico por mucho tiempo, por muchos años, llevé diseño gráfico también en la prepa, dibujo arquitectónico, diseño arquitectónico, o sea, he llevado muchas artes plásticas en general en mi vida, ¿no? Entonces, estas diríamos que son los recursos que puede generar un diseñador gráfico. Ahora, también tenemos, dentro de este tema, ¿en qué campo laboral podemos desarrollarnos? Bueno, podemos entrar hasta un despacho, podemos entrar a una agencia de publicidad, podemos trabajar hasta en un estudio de animación. Hay muchos estudios de animación en México, pero sí tienes que talecharle y tienes que también, por supuesto, saber rillar, saber modelar, saber texturizar, saber poner luces, también conocer efectos especiales. Puedes trabajar en agencias de diferente tipo, entre ellas están las de marketing, otras son de medios digitales. Puedes generar una ilustración y venderla también a través de internet. Puedes trabajar dentro de la televisión, un diario, una página web. Trabajar en medios editoriales como impresor también. Puedes trabajar en museos, sería interesante. A mí me encantaría trabajar en museos, tal vez algún día lo pueda hacer. Puedes crear o trabajar en ferias y exposiciones de arte, o tal vez no. Centros culturales también. Y puedes ser parte del departamento de comunicación y marketing, o puedes trabajar también en el gobierno,
porque también en el gobierno hay áreas que se permite hacer, el departamento de comunicación también existe y se puede trabajar ahí, ¿no? Y bueno, como yo, que puedes trabajar en una institución educativa, pública o privada. No he tenido el placer tal vez, bueno, sí un tiempo, tal vez en el poli, pero no tenía que dar clases, pero sí lo hice también, ¿no? Entonces se puede trabajar en diferentes lados. Vamos a ver si eso también interviene aquí. Sí. Esto que viene en la presentación es importante porque es algo que a lo mejor no es tan común y no se ha enseñado. A mí, por ejemplo, yo no lo sabía hasta hace relativamente poco. Cómo se diseñaba la información, sus orígenes, etcétera, y cuál es su objetivo. Tenemos hasta un referente llamado Robert Wallier, ¿no? Que inició esta disciplina. Y bueno, lo tenemos en términos también generales, en inglés. Empezó tal vez en el 1940, en Estados Unidos el 50, en el Reino Unido al final de los 70, pero sería Information Design, ¿no? Y bueno, para establecer esto vamos a tener que definir un poquito esta parte del diseño de la información, que tiene por objetivo en este caso que los profesionales entiendan dónde buscar la información que se necesita, ¿no? El orden que se le vaya a dar y se convierte también en parte de una disciplina dentro del diseño gráfico. Tiene como esencia también en específico lo que sería analizar, organizar, entender, solucionar y diseñar todo. Para traducir esa información compleja, pues hay que utilizar datos, cosas que no están estructuradas y nosotros darle sentido y un acceso fácil para que otra persona lo pueda entender. Vamos a decir así. El diseño de la información nos permite, sería como un filtro para organizar todo. Ahora tenemos algunas personas que se dedican a esta parte del diseño de la información. Pues, el diseño de la información tiene etapas diferentes para diferentes procesos. Para poder realizar en este caso análisis, estrategias, llevar a cabo algunas metodologías y la organización, que es muy importante. Es difícil a veces poder hacer esto porque hay que hacerlo de forma muy racional y metódica y a lo mejor tener que crear un cierto sistema para que nosotros podamos organizar toda esa información y darle forma para crearla y desarrollarla de forma objetiva y no de forma subjetiva, como en ocasiones nos llega a pasar a los diseñadores, que cuando hacemos algo nos dicen, es que el diseño gráfico es subjetivo. Sí, pero el diseño de la información no lo es, tiene que ser forma objetiva, ¿no? Bueno, tenemos dentro del diseño gráfico y del diseño de la información algo que es el lenguaje diagramático, es donde en realidad nosotros hacemos diagramas, pueden ser de flujo o de diferentes formas, que nosotros podemos acomodar la información de forma clara, precisa, y una forma específica y tal vez numerológica, pero eficaz, que te permite sintetizar esa información y para que en todo caso cualquier persona pueda identificarla y entenderla, ¿no? Ahora también podemos utilizar elementos como las abstracciones para detener o denotar una imagen o un mensaje. También tenemos que abarcar dentro de diseño gráfico, incluso meternos a la parte de las estadísticas para saber o tener un contexto de números y saber el número de información que tal vez es analizada o tal vez el número de información que sí es entendida y si los mensajes pues cumplen su objetivo, ¿no? Para poder llegar al público en general. Luego nosotros también dentro del diseño de la información pues vamos a ver esta parte que ya les había mencionado que tiene que ver con el design thinking, que ese es muy importante. Todo esto va ordenado de cierta forma y es para organizar lo que sería primero la información que tenemos, organizar los pensamientos que tenemos y también el lenguaje, el diseño de esa información que vamos a utilizar de forma metodológica para resolver problemas de comunicación y podamos nosotros transmitir esa información ya sea a una organización, a una universidad, a una escuela y pues esta recopilación que utiliza este tipo de palabras, análisis y todo que desarrollamos, le vamos a llamar Design Thinking. El Design Thinking pues está elaborado y tiene diferentes etapas. Vamos a ver algunas de ellas, pero pues vamos a definir un poquito esta parte primero de lo que es el diseño de información. En este caso pues hay que preparar la información que puede ser usado por los seres humanos para que pueda ser de forma eficaz y efectiva, con objetivos que son muy específicos. Entre ellos es la comprensión, la fácil utilización,
cosas que se puedan traducir y puedan traducirse en acciones efectivas, ¿no? Y también puede generar esta parte de interacción natural y estética que sea agradable y visualmente a la persona que lo va a usar, pero también a la persona que lo va a mostrar, ¿no? Y hay que desarrollar, pues en este caso, ciertas interfaces, tal vez, dependiendo si, por ejemplo, fuera una página web o fuera una revista, ¿no? Ay, abrí esto. Bueno, dentro del diseño de la información es importante que la gente se pueda desarrollar en espacios incluso no solamente bidimensionales, sino también tridimensionales, que pueda moverse en espacios urbanos, ambientes virtuales, aquellos que a lo mejor utilizamos tal vez un Google, utilizamos realidad aumentada para mostrar algún producto. El Design Thinking también está pensando en eso y también el diseño de la información. Bueno, tenemos cosas que pueden ser muy eficaces para el cumplimiento de un propósito comunicativo. Ahora, vamos a poner un exponente aquí que se llama Alberto Cairo, que es uno de los autores por ahí del 2016, que también es reciente y es parte de la información como que utiliza el periodismo, datos y utilizando términos en este caso, de visualización para tener enfoques diferentes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, utiliza diferentes datos utilizando el diseño gráfico y el diseño de la información. Vamos a utilizar representaciones para establecer ciertas cosas que permitan la comunicación, análisis y descubrimiento y exploración de cosas. Otro es que también te permite el descubrimiento y la información y la retención de datos. Si pensamos más adelante, te vas a dar cuenta, creo que aquí repetí la diapositiva, vamos a ver también aplicaciones dentro del diseño gráfico y el diseño de la información. El diseño de la información, que es nada más la utilización y cómo se utiliza esa información que se va a agarrar de diferentes lugares para después ser reproducida, pues vamos a encontrar que algunas de las ciencias o tal vez no le llamaría profesionales, pero sin embargo en la antigüedad había algo que se llama cartografía, por ejemplo, que es el diseño de mapas de navegación, en los cuales ellos pues tenían que saber primero desde astrología, tendrían que saber de astronomía un poco, tenían que conocer un poco de la luna, los ciclos de la luna y el sol, para desarrollar lo que serían sus mapas de navegación o la cartografía. También tenemos diseño y señalización de espacios públicos. Actualmente pues ya tienes el letrero, por ejemplo, de baño de hombres, baño de mujeres, el de no estacionarse, no fumar. En fin, tenemos muchos símbolos y signos que nos permiten a nosotros comunicarnos de forma mucho más sencilla. Y luego tenemos manuales e instrucciones de uso, que actualmente cuando compras algo, ya sea una silla plegable, ya sea una computadora, pues ya te viene con un manual de uso, de utilización, incluso en tu celular, viene así. Entonces también nosotros como diseñadores podemos crearlos y ese diseño de la información, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ahora tenemos también que en la parte de la comunicación tenemos que ser pacientes, por ejemplo, cuando creamos a lo mejor algún tratamiento médico, pues obviamente el médico tiene que saber cómo desarrollar esta información y los diseñadores podemos ayudarlos también para comunicarlo de forma tal vez más amplia o más sencilla, ¿no? Luego las infografías las hemos visto en internet. En mi caso yo he hecho miles de infografías para diferentes trabajos, en el trabajo de redes y era continuo, ¿no? Estamos hablando que tal vez lo hice como unos 5 o 6 años. Para mí es mucho tiempo de estar haciendo infografías, pero cumplían con cierto objetivo. También lo utilizamos el diseño de la información en el periodismo de datos, aquellos que guardan análisis o guardan características o situaciones que van sucediendo durante toda una vida o décadas de años de información que se recopila tal vez de, por ejemplo, de asesinatos, de muertes, de lluvias, catástrofes, etcétera. No todo tiene que ser negativo, también tienen que ser cosas positivas. Y luego también podemos diseñar documentos públicos, ya sea hasta una visa, ya sea un pasaporte, tal vez la credencial del lector, etcétera. O sea, podemos generar todo eso.
y también lo que nosotros llamamos los diseños de interfaces, que esos intervienen desde el programa que utilizamos para grabar, puede ser Camtasia, puede ser Word, puede ser PowerPoint. Entonces, ciertos acomodos, pues, tienen que ver con el diseño UX, ¿no? Diseño de interfaces del usuario, ¿no? Entonces hay que cuidar eso y es parte del diseño de la información, también está la visualización de datos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre a lo mejor diseño de información y el diseño gráfico? Pues miren, como objetivo, el diseño de información pues tiene un objetivo muy diferente a la parte del diseño gráfico, ¿no? Porque obviamente el diseño gráfico pues tiene como objetivo la venta de un producto, hacer publicidad, llegar a muchos clientes, que la gente compre un producto, tenemos espectadores de diferentes tipos, etcétera, ¿no? Y bueno, tratamos de satisfacer una necesidad en específico ya de una empresa o de un cliente, ¿no? Y el diseño de la información, pues en específico lo único importante es que tengamos muy claro y organizado la información que se va a utilizar por las personas en general, aunque no tenga el uso de publicidad o de venta de algún producto, ¿no? Sino es para todo. Es para tener claridad en la organización de todo lo que se va haciendo y para que tenga un sentido y pues después tal vez de ese diseño de información puedes generar las propuestas de diseño, ¿no? Bueno, también hay sistemas de información. Algunos de ellos pues tendríamos que verlos de forma más metódicos y organizados, pero algunos de ellos elementos y forman parte de los elementos de información podría ser el software. Uno de estos que estoy utilizando pues sería PowerPoint, que sería el software. El hardware son los dispositivos, que en este caso puede ser mi laptop, puede ser mi teclado, puede ser mi mouse, todos esos elementos que me permiten a mí comunicarme en general. Y luego otro elemento importante pues es obviamente mis alumnos, la gente, yo, que son los que vamos a usar estas herramientas para transmitir información. Y la otra es la recopilación de las bases de datos de todo esto que se está desarrollando y se está utilizando y tenerlo de forma organizada, obviamente utilizado en un sistema, dentro de un software y dentro de una computadora que sería un hardware, ¿no? Luego, si nos vamos un poquito a la parte del design thinking, pues vamos a definirlo de una vez. ¿Qué es esta parte del design thinking? En este caso, el design thinking está orientado con un enfoque de innovación que tiene como objetivo dar respuestas a las necesidades o problemas de las personas, siguiendo un proceso colaborativo, es decir, no necesariamente lo vas a hacer tú, sino lo van a hacer entre varios grupos o equipos, ¿no? Lo vas a hacer en un lugar, tal vez en una sala de juntas, pero tiene que ser un lugar seguro donde puedas trabajar, donde puedas realizar tu creatividad, donde explores herramientas y alternativas que busquen obviamente el resultado del producto para servir al cliente y bueno, generar un alto valor a ese producto, ¿no? Eso lo definiríamos como el design thinking. Hay elementos de partes del design thinking que se pueden utilizar. Por ejemplo, una parte de ellas es cómo nace tal vez el design thinking, ¿no? Y pues nace primero, como cualquier cosa, de la necesidad que se tiene y la inquietud de la exploración o la innovación, ¿no? Esa es la prioridad del design thinking y entonces por eso surge. Ahora vamos a pensar que también en ocasiones no se puede hacer de forma personal, necesitas tener que relacionarte con otras personas para llevarlo a cabo de forma colaborativa, porque puede ser que ellos observen otras cosas, ellos piensen otras cosas que tú no has pensado, pero va a enriquecer lo que tú estás haciendo en cuestión de llevar a cabo un producto a un cliente, ¿no? Ahora lo vas a pensar, no lo puedes pensar en a lo mejor un lugar donde hacen mucho ruido, un lugar al aire libre, un lugar que tenga muchas distracciones, tiene que ser un lugar seguro. Y bueno, también tiene que ver que hay constante contacto entre personas, ¿no? Entre nosotros, tal vez con el cliente, idas y venidas, todo eso para resolver dudas también. Y al final, pues, nuestro producto tiene que ser usado por las personas. Y bueno, el design thinking también es un proceso de innovación dirigida, pero tiene que ser eh, hecho por fases y puedes utilizar diferentes herramientas que te pueden ayudar para desarrollar este design thinking.
Ahora, una de ellas y la más importante pues es pensar, tener una actitud realmente realista para transformar todo eso que tú estás pensando en un producto real y viable y también en ocasiones que puedas palpar. Ahora, características del design thinking. Una de ellas es la curiosidad genuina. ¿Por qué curiosidad genuina? Porque tienes la necesidad de conocer o saber otras cosas y saber cómo resolverlas. Y quieres llamar la atención de aquellas personas que no te conocen para poder tal vez realizar una venta o simplemente que te conozcan, ¿no? Para eso pues hay que pasar esta parte de la curiosidad genuina, que pues es parte de un motor del aprendizaje que nosotros vamos creando, pero también pues te lleva a veces a fracasar y en otras veces tienes éxitos, pero es un proceso de aprendizaje que va desarrollándose continuamente, ¿no? Luego tenemos la empatía, que también para muchas personas es difícil, para mí es un poco difícil la empatía porque te tienes que poner en el lugar de la persona, en el lugar tal vez de dónde lo va a ver, dónde va a comprarlo, dónde va a palparlo, dónde lo va a conocer. Entonces esa parte quizá puede ser un poco difícil de entender, la parte de la empatía. Y otra parte importante sería, yo la separaría, no la pondría incluso humildad y aprendizaje junto, pero pues sí, como les decía, a veces se fracasa cuando se está desarrollando un proyecto y entonces se aprende de ese proyecto y hay que ser humilde y aceptar que uno fracasó para aprender de lo mismo, ¿no? Y esta parte pues ya está relacionada con el aprendizaje porque realmente nosotros aprendemos más de los fracasos que de los aciertos. Ahora vamos a ver esta partecita también que son partes que son del design thinking. Una de ellas es la valentía, es decir, saber que puedes desafiar lo que ya está escrito, lo cual existe, y que puede ser que hiera susceptibilidades a veces, y la gente pues obviamente también sea cerrada y no quiera conocer otros métodos de, pues de llamar la atención o de que no les guste ciertas cosas, ¿no? Algo que podría llamar la atención, tal vez actualmente todas estas ondas LGBT, etcétera, donde pues a lo mejor creas un producto que puede ser para todas las masas, no necesariamente para enfocado a mujer, hombre, sino puede ser en general para todo esto y entonces es algo que es, tal vez la gente no está dispuesto a entrar de lleno, ¿no? En esto yo lo vería en la parte de la valentía. Y luego tenemos la comunicación y la colaboración, que en este caso pues está orientado a la innovación entre las personas y tiene como objetivo resolver las necesidades de los problemas, pero también fundamental que tengas ciertos canales de comunicación y la colaboración en todos los procesos de diseño que vayas a desarrollar. Luego tenemos aquí pasitos del design thinking que son importantes que se deben de llevar a cabo. Son 4 pasos. En este caso, pues tenemos que enumerarlos. Algunos de ellos son define, idea, prototipa y aprende. Todos ellos son importantes. El definir, pues obviamente hay que definir el problema. La idea es la idea en general que vas a desarrollar y prototipa es cuando ya tienes el producto y lo estás probando, ¿no? Y la otra es que aprendiste si funcionó o no funcionó este proyecto. Si pasamos al siguiente punto, vamos a ver si tiene que ver con el tema. Sí. Vamos a pensar que en este caso la ciencia y el diseño. A veces como que las tenemos un poco divididas, pero sí tienen que ver entre sí. ¿Por qué? Porque es un poco difícil asociar la creatividad con la ciencia, porque puede ser algo que te surge de la nada. Es como decir, eureka, se me ocurrió algo, ¿no? Y tal vez es difícil llevar a cabo todo el método científico para ser probado de algo que llevamos creatividad. Entonces, hay que entender esta parte, porque la creatividad pues es un acto de creación, de innovación. Y ese objeto como tal nada más existe en la mente, no existe un objeto físico que puedas palpar. Entonces es difícil de probar su existencia a menos que ya empieces a desarrollar esas ideas y ese producto y lo lleves a cabo hasta el final. Y obviamente pues también tiene que ver con diferentes asociaciones como la estética, tiene que ver con la funcionalidad, tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? Que al final ya pueden convertirse en algo realmente palpable si realmente sigues todos esos pasos hasta llegar a un cierto objetivo.
Ahora, en este caso, la ciencia pues se maneja desde otro punto de vista, donde ya tienes hasta método científico para llevarlo a cabo, y si puedes probarlo y llegas hasta el final de que existe y funciona, pues simplemente la ciencia ya tiene un sentido, y es de forma objetiva, a diferencia del diseño que tiene muchas connotaciones subjetivas, ¿no? Bueno, en ciencia y diseño tenemos estos pasos que están aquí interesantes. Entre ellos, por ejemplo, tenemos dentro de las áreas del diseño también al diseñador productor, que en este caso sería como un profesional técnico, aquellos que, como les decía, que a lo mejor vas a una escuela y donde solamente te enseñan a usar el software, eso sería un diseñador técnico, en donde puede llevar a cabo ciertas cosas, pero no puede llevar a cabo tal vez una campaña publicitaria. Y eso sí, se necesita otro tipo de capacidades, otro tipo de estudios, otro tipo de enseñanza. Luego tenemos el diseñador profesional, que ya sería yo, donde ya puedo desarrollar diferentes cosas en diferentes lugares. Puedo trabajar en agencias de publicidad, puedo trabajar en todas aquellas que ya les había enumerado, ¿no? Y puedo tener diferentes competencias que pueden desarrollarse. Y ya tenemos después el tercer paso, que es el diseñador gerencial. En este caso, pues ya se enfrenta a temas mucho más complejos. A lo mejor es una persona que ya dirige una agencia de publicidad, o ya tiene una empresa relacionada con el diseño. A lo mejor tienes una imprenta y ya estás llevando otro tipo de labores que no solamente son cuestiones de diseño, pero sí de forma gerencial, donde ya tienes que llevar costos, tienes que llevar conocimientos de productos, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el diseñador investigador, que en este caso ya trabaja sobre todo en las universidades y se dedica a esa parte laboriosa del investigador. Yo les diría que como diseñador y como maestro, les puedo decir que mi experiencia es que muchas personas que se dedican a la investigación en general, sus investigaciones no llevan un objetivo muy claro, es decir, no pueden llevar algo muy preciso que pueda ser tan funcional, porque no tienen las herramientas para desarrollarlos. A lo mejor tienen las herramientas para hacer la investigación, pero para realizar el proyecto como tal, no. Es decir, por ejemplo, alguien que quiere crear un sitio web donde a lo mejor la gente venda sus fotografías o venda sus videos, etcétera. Puede llevar a cabo la investigación, el desarrollo y todo, pero tendría que contratar a alguien para realmente llevar a cabo la función principal, que es la página web donde se pueda vender todo esto, ¿no? Entonces, a eso me refería con que hay investigadores que son muy buenos, pero a la hora de la parte funcional, donde vas a probar si realmente funciona el proyecto o el producto, pues se van a quedar nada más en la parte de los datos funcionales. Es decir, pues el costo de la página web es el costo de recuperación de cada venta de imagen es etcétera, ¿no? Entonces, no realmente en la parte de campo son muy funcionales. Yo diría que ellos no son realmente unos profesionales correctos del diseño gráfico, porque tienes que no solamente llevar a cabo la idea, sino también el proceso de investigación, análisis, entrega del producto y la funcionalidad del producto para que pueda ser realizado. Y entonces muchos investigadores se quedan en esa parte, ¿no? Y bueno, creo que esa es la última parte del primer diseño. A ver, déjenme ver. Diseño de la información. Vamos a ver si hay otro tema aquí. No. Este es el último tema que vamos a ver del video semanal 1 y espero les haya agradado. Me alargué un poco porque el tema es bastante amplio. Tal vez los otros videos sean más cortos y recuerden entregar en tiempo y forma sus ejercicios, ¿no? Y cualquier duda me preguntan por plataforma. Un saludo y bienvenidos.